de darnos cuenta que hay que ofrecer un servicio de calidad. Un servicio de calidad implica todo, implica calidad desde el principio hasta el final. Y para ello necesitamos la implicación de ¿quién? Necesitamos la implicación de las instituciones, de las encargadas de configurar el producto, de embellecer los destinos, de tener limpias las ciudades, de tener preparados y bien gestionadas los servicios, las infraestructuras turísticas, pero también de los empresarios que tienen que prestar un servicio turístico de calidad, un servicio turístico implicado en la calidad absolutamente en todos sus aspectos, y también implica, evidentemente, una renovación en los procedimientos, por ejemplo, de comercialización, de promoción, que han de implicarse las instituciones, pero que también se tiene que implicar el sector empresarial. Cada vez más se hace la reserva por Internet del hotel, del viaje de avión, del restaurante poco a poco, y todo eso está obligando y exigiendo al empresario también a utilizar estos soportes como herramientas y como instrumentos importantes para ofrecer sus servicios. Yo creo que ese tándem instituciones, lo público, empresas, lo privado, creo que puede hacer un tándem maravilloso y puede obligar a que las marcas, haciendo alusión a lo que usted me hacía como introducción a su pregunta, las marcas sean efectivamente el resultado del conocimiento real de cómo son los destinos y qué estamos preparados para ofrecerle a los turistas. Y yo voy más allá. Si hay esa simbiosis, ¿no sería quizás interesante que, como me decía Pablo Casper el otro día en mi entrevista, ¿no?, el director de Air Berlin, que se incorporaran empresarios al aspecto técnico? Es decir, porque yo pienso que al final muchos técnicos que elaboran los destinos no conocen los destinos, ¿no? Es decir, un técnico de la administración elabora un destino pero no sabe la idiosincrasia del país, quizás no ha viajado ni al país. Entonces los empresarios turísticos nos encontramos a veces de que el destino está manejado quizás o está de alguna manera movido por personas que no conocen eso. ¿No sería mejor que empresarios que de alguna manera se juegan el dinero en el mundo turístico tuvieran, digamos, un mayor protagonismo dentro de lo que era la decisión de esos destinos? Es algo en lo que yo estoy continuamente luchando, ¿no? Pero completamente convencido. Yo creo que además ha dado un paso importante. La Administración creo que cree en esto, sobre todo en esta nueva etapa. La Secretaría de Estado de Turismo, a través de unas líneas de ayudas creo que muy interesantes y muy importantes a los ayuntamientos, se les han ofrecido la oportunidad de constituir entes de gestión mixtas de coparticipación, como le decía antes, de lo público y lo privado. En Zamora sí lo hemos creído, pero no es otra cosa que participar en la gestión del turismo, en las decisiones que hacen que efectivamente el turismo se gestione de una forma dinámica, participativa. Tradicionalmente la administración, evidentemente, en su gestión y sobre todo en aspectos como estos es muy lenta, es como un dinosaurio al que es muy difícil mover, y cuestiones tan dinámicas y tan importantes a la hora de pensar en improvisaciones, en pensar en agilidad, como es el turismo, por ejemplo, un sector dinámico, sin ninguna duda, ¿no?, necesitan una capacidad de gestión y de movimientos mucho más ágil. Y en ese sentido, desde luego, el empresario, que es el que más apuesta también, desde luego es el que tiene que dar el paso adelante más importante. Tirar del carro conjuntamente con las administraciones y entender que la administración no es aquel lugar al que se llama a la puerta solamente para ir a pedir la ayuda, la subvención, para los eventos, para las actividades. No. Yo creo que es momento en el que el empresariado, y creo que lo hace y desde luego toca en este momento, en esta segunda etapa del turismo y el turismo de interior especialmente, de que nos juntemos y del que apostemos que la administración capte algo de mentalidad empresarial en la gestión, pero que también el empresario pierda esa idea de que a la administración se va a llamar a la puerta a pedir la subvención, porque creo que en esa simbiosis correcta es donde estará el éxito de la gestión del turismo en esta etapa. Yo sigo con mi BlackBerry chuleta, ¿no? Nos hemos vuelto los empresarios de turismo, ya me la contestabas ahora, Luis, menos autónomos y más subvencionables, ¿no? Yo creo que eso es cierto, ¿no? Yo creo que la gente debe aprender a generar recursos y de alguna manera convencer a las personas que pueden financiarnos, ¿no?, para poder provocar que seas emprendedor, ¿no? Yo creo que el ser emprendedor cada día es más difícil. La gente busca una comodidad. Ser emprendedor es tener mucha tensión a lo largo de todos los días, ¿no? Pero también te da muchos beneficios, ¿no? Entonces quizás es difícil, ¿no?, a veces convencer a los empresarios turísticos de que olviden un poco el tema subvencionable, ¿no?, y sean autónomos a la hora de gestionar su propio negocio, ¿no? Sí. Y por otro lado, la otra parte de la tortilla, ¿no? Es decir, es
a veces muy complicado convencer a las administraciones de que lo público y lo rentable no es algo que sea, digamos, contradictorio. Es decir, lo público y lo rentable en absoluto. Prestar un servicio tradicionalmente parecía que lo público tenía que ser gratuito, que llegas a los destinos y el concepto de público significa el que no se puede cobrar una entrada para entrar en un museo, el que no se puede entrar... es decir, yo entiendo que efectivamente el concepto de rentabilidad también tiene que entrar en el campo de la administración, porque creo que es bueno, porque además eso va a repercutir de forma positiva en la mejora de las propias infraestructuras turísticas, en la mejoría también, en la mejora en este caso de los destinos, y por consiguiente por eso implicó, y creo que es importante, el llamar a una mentalidad, a un cambio, digamos, o a una actualización, que es contemporaneizar en el fondo el modelo de gestión, de implicación, y no me quiero repetir, de los empresarios y de las administraciones, trabajando por digamos, un fin común, que es el de, aparte el de la generación, el de la gestión de los destinos turísticos, el de la generación, que es lo que quería decir, de economía para las ciudades, que algunas de ellas, y especialmente las ciudades de interior, es el turismo la economía más importante que tiene. Luis, la última pregunta, yo te había comentado crear una plataforma, turismo.as, evidentemente no estuviste, hay muchas personas que no han estado, yo solamente te pregunto, es una plataforma de políticos, bloggers, periodistas. ¿Tú crees que este tipo estoy preparando ya el segundo, este tipo de plataformas crees realmente que son interesantes? ¿Crees que fomentan? Yo desde aquí ya te puedo decir que, bueno, cadenas hoteleras como Celuisma, por ejemplo, han empezado a utilizar cuentas en Twitter, han empezado a utilizar, crear marca en Facebook. ¿Cómo lo veis vosotros, por ejemplo, ese tipo de plataformas? Yo no sé si tenéis alguna en Zamora o no, ¿es una cosa novedosa o lo veis interesante? Sí, pues desde luego nosotros tenemos y estamos trabajando en un blog que efectivamente de participación. Yo creo que son lugares de opinión, de debate, de reflexión. Yo creo que es verdaderamente un punto que nos implica a todos, que nos obliga a todos a pensar y que nos obliga a todos a ponernos encima de la mesa, en este caso en la autopista de la web, ¿no? A valorar aquello que nos hace más grandes, ¿no? Aquello que nos hace más grandes y más competitivos, ¿no? Yo creo que hay dos sustantivos que a mí me implican verdaderamente en lo que yo entiendo por gestión del turismo de las ciudades, y que desde luego nosotros en Zamora lo tenemos como un punto de reflexión constante y continua en el equipo de trabajo de turismo de la ciudad, que son la creatividad y la competitividad. Yo creo que creatividad y competitividad son dos aspectos que no pueden faltar en este momento, no pueden faltar de ninguna manera. Ser creativos y ser competitivos nos obliga de todas formas ahora en este momento a utilizar, por ejemplo, estas nuevas herramientas útiles absolutamente y actuales como evidentemente lo son los blogs o lo son las webs, pero con el concepto moderno y participativo. Es decir, creo que igual que le comentaba antes con relación a los folletos, a la obsesión del papel en las ferias, efectivamente, que llegan evidentemente pues a quien llega el papel, a quien llega en ese momento. Yo creo que la oportunidad que nos ha dado la tecnología, las nuevas tecnologías, la investigación, el desarrollo, la innovación aplicada al sector turístico, creo que es una revolución que verdaderamente es apasionante, y que los que nos dedicamos al turismo, bien sea en el ámbito de lo público o en el ámbito de lo privado, hemos de estar a la altura de las circunstancias, hemos de ser efectivamente creativos y competitivos, innovándonos y buscando nuevas formas para hacer más grandes nuestros destinos y para crear un turismo del siglo XXI adecuado a lo que es la demanda de los turistas de esta etapa que nos ha tocado vivir a todos. Que será por lo que pagarán el día de mañana, por las ideas. Lo decía el propio príncipe de Asturias, que había creado el mail, él lo decía, ¿no? Decía que al final Internet estaba todavía hoy día en la mitad de recorrido y que se pagarán las ideas. Yo siempre digo que al final la investigación es la que marca la diferencia, ¿no? Porque si tú no investigas, eres incapaz de crear nuevas autopistas o nuevas posibilidades, ¿no? Yo creo que al final tienes que investigar y tienes que utilizar, pues bueno, los recursos que tienes, muchos o pocos, para seguir investigando en tu área todos los días, ¿no? Yo creo que la investigación es muy importante, o sea que